Bien, chicos, vamos a continuar, ¿ya? Bien, para terminar vamos a ver la parte de psicofármacos. Ya acabamos a ver la parte de los antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos y también el tratamiento de los fármacos en lo que es la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, el objetivo es que básicamente conozcan el mecanismo de acción, ¿no? El principio farmacológico de cada uno de los grupos de los fármacos que vamos a estudiar. Bien, para recordar esto de acá, recuerden que hay dos tipos de sinapsis: química, ¿no?, que es a través de neurotransmisores, y eléctrica a través de canales iónicos. El flujo, recuerden, siempre es unidireccional, anterógrado, ¿no? Va del soma a la dendrita, siempre en esa dirección, ¿no? El impulso nervioso va de la soma a la dendrita, es unidireccional. Luego tenemos la terminal presináptica, la terminal postsináptica, ¿no?, de una neurona. Dos tipos de canales ya hemos visto: canal iónico y canal a proteína G, ¿no?, que está asociado al segundo mensajero. Y ahí están los grupos, en el caso de las sinapsis químicas, los neurotransmisores, ¿no? Hay acetilcolina, la norepinefrina, dopamina, serotonina, histamina, GABA, glutamato, etc., ¿no? ¿Cuál es el excitatorio por excelencia? Glutamato. El glutamato excita. ¿Quién es el inhibitorio por excelencia? GABA. GABA inhibe, ¿no? Glutamato excita. Entonces, por eso en convulsión, en antiepilépticos, en anticonvulsivantes, estamos hablando de excitación o inhibición neuronal. Entonces, como anticonvulsivantes se utilizan los agonistas GABA, o sea, hay que estimular al GABA, porque el GABA es inhibidor, y hay que bloquear al glutamato, ¿no? Entonces, tenemos los anticonvulsivantes. Cuando una persona está deprimida, los niveles de neurotransmisores bajan. Principalmente, ¿quién? Serotonina, norepinefrina, dopamina. O sea, una persona deprimida, a nivel cognitivo hay un cambio en los niveles de neurotransmisores, o ya hay un cambio a nivel bioquímico. Por eso ya cuando una persona tiene depresión, no solo basta con la psicoterapia, hay que dar medicación psiquiátrica justamente para cambiar y volver a la normalidad los valores de los neurotransmisores, ¿no? Entonces, la dopamina, la serotonina, la norepinefrina están bajas en una persona deprimida. Por eso lo que hay que dar en los antidepresivos son inhibidores de la recaptación para aumentar los niveles. Inhibidores de la recaptación de serotonina, noradrenalina, etc., ¿no? Entonces, GABA, acuérdense siempre, GABA es un canal, es un ionóforo, es un receptor que actúa como un canal de conductancia de cloro. Por lo tanto, hiperpolariza la célula. El GABA tipo A es un conductor de cloro. Entonces, ¿el cloro dónde es más abundante? En el extra. Entonces, al abrir canal de cloro, el cloro ingresa dentro de la célula. Y como el cloro tiene carga negativa, entonces el interior se vuelve más negativo. Y obviamente el extracelular se vuelve más positivo. ¿Qué estoy haciendo? Hiperpolarizando. En cambio, cuando yo invierto las cargas, ¿no es cierto?, lo normal es que afuera es positivo y adentro negativo, ¿no es cierto? Afuera es positivo y adentro negativo. Entonces, si yo invierto las cargas y afuera se vuelve negativo y adentro positivo, eso se llama despolarización. Ahí estoy activando a la neurona. Cuando yo despolarizo, estoy activando a la neurona. La epilepsia es eso, una excesiva despolarización de la neurona. Entonces, ¿qué tienes que hacer en la epilepsia? Hiperpolarizar la neurona. Por eso GABA. Los agonistas GABA se utilizan como antiepilépticos, porque hiperpolarizan la neurona, por lo tanto la inhiben. Entonces acuérdate, despolarizar es activar, hiperpolarizar es inhibir, y eso es lo que hace el GABA.
¿Qué es el sitio de acción de quién? De las benzodiazepinas. Sitio de acción. Como vamos a ver, las benzodiazepinas también se utilizan en los trastornos de ansiedad, se utilizan como anticonvulsivantes, como miorelajantes, etc. Acá también es el mecanismo de acción de quién? Del alcohol, de los barbitúricos, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Si yo combino alcohol y combino diazepam, potencio la acción, ¿no es cierto? Potencio la acción. Al paciente lo llevo a coma y puede morir de un paro, de una hipotermia, ¿no? Los receptores de histamina, ¿por qué les coloco acá? Porque tienen que recordarse, hay H1, H2, H3, el H1, ¿ya? El H1 es el que está a nivel central. Los receptores de histamina H1 están en el sistema nervioso central. Entonces hay antidepresivos que tienen efecto contra el H1, por eso van a tener un efecto sedativo, aumento de peso, etc. ¿Ya? Entonces los receptores de histamina 1, acuérdense, están en el sistema nervioso central. Este receptor importante, el NMDA, es un receptor que permite la entrada de calcio, Entonces, el NMDA, que permite la entrada de calcio, va a activar a la neurona, ¿no? Por eso también como anticonvulsivantes hay que inhibir a la entrada de calcio, y esto sobre todo también, este receptor está asociado a la muerte neuronal, el receptor NMDA. Por eso se utiliza también inhibidores de los receptores de NMDA, la memantina, en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Este receptor está asociado a la toxicidad neuronal, a la muerte neuronal. Por eso en la enfermedad de Alzheimer se da inhibidores de la NMDA. Entonces acuérdense que este receptor de la NMDA deja entrar calcio y está involucrado con la citotoxicidad neuronal cuando está en exceso, pues, ¿no? Cuando está en exceso, ¿no? La cafeína actúa a este nivel. La cafeína, por ejemplo, induce mucha expresión del NMDA, ¿no? Por eso en exceso la cafeína también está relacionada con la citotoxicidad neuronal, el consumo excesivo, ¿no? Por este receptor. Los de serotonina, recuerden, hay 7 receptores de serotonina, todos están unidos a proteína G, excepto este de acá, el 5-HT3. Entonces, los 7 receptores de serotonina, recuerden que la serotonina se forma a partir de ¿quién? Triptófano. La serotonina se forma a partir del triptófano. Tiene 7 receptores, la serotonina, que están unidos a proteína G, excepto el 3. Acuérdense, el 5-HT3 es un canal ionóforo. Al igual que lo que hemos visto en la acetilcolina, ¿no? ¿Qué receptor era ionóforo? El nicotínico. El muscarínico era unido a proteína G, ¿ya? Entonces acá igual el 3 es un canal ionóforo. Metabolismo de la dopamina, porque vamos a ver la enfermedad de Parkinson, y en la enfermedad de Parkinson la dopamina está disminuida. Entonces, ¿cómo se forma la dopamina? Ahí está, fenilalanina o tirosina, van a ser fuentes, estos dos aminoácidos, fenilalanina o tirosina, L-dopa. Este es el precursor de dopamina, la L-dopa, que se va a metabolizar por la decarboxilasa, ¿no? Se metaboliza por la decarboxilasa, y luego tenemos la dopamina, ¿no? La dopamina, ¿no? Entonces, y luego esta dopamina, al igual que la adrenalina, que la norepinefrina, se va a metabolizar ¿por quién? Por la MAO, la monoaminoxidasa, que está dentro de la mitocondria. Y la otra, que está extraneural, la COM, la catecol-metiltransferasa. Y estas dos las van a metabolizar, ¿no? A la dopamina. Entonces, como en la enfermedad de Parkinson no hay dopamina, las neuronas dopaminérgicas están disminuidas,
de la vía, ¿de qué vía? Nigroestrial. La vía neuronal nigroestrial, eso lo deben reconocer por neurología. ¿Qué era la vía nigroestrial? De anatomía. ¿Qué conecta? Sustancia negra, que se ubica en qué parte? Mesencéfalo, ¿a dónde? Estrial, al cuerpo estriado, que era el núcleo caudado, ¿no? El núcleo, el ganglio basal, el caudado hacia la sustancia negra del mesencéfalo. Esa vía neuronal utiliza como neurotransmisor la dopamina. Esas neuronas dopaminérgicas de la vía nigroestrial están disminuidas en la enfermedad de Parkinson. Ha habido muerte de esas neuronas. Entonces, ¿qué hay que dar en la enfermedad de Parkinson? Hay que darle dopamina al paciente. Pero si tú le das dopamina por vía oral al paciente, el paciente va a tener mucho efecto adverso. Porque ¿qué hacía la dopamina que hemos visto anteriormente? Estimulaba los receptores alfa, estimulaba los receptores beta. Entonces, tenía mucho efecto adverso a nivel sistémico. Tú quieres que la dopamina, ¿dónde haga su efecto? En el sistema nervioso. Entonces, no puedes dar dopamina. Tienes que darle el precursor. Entonces, ¿quién es el precursor? L-dopa. Ese no va a tener efecto periférico. Entonces la L-dopa se va a absorber y va a cruzar la barrera hematoencefálica y va a hacer ahí su efecto. Pero hay un problema al darle L-dopa sola, que tenemos una decarboxilasa a nivel intestinal. Entonces si yo le doy L-dopa sola, el intestino degrada el L-dopa, porque el intestino tiene una decarboxilasa. Entonces, ¿qué le tengo que dar al paciente con Parkinson? L-dopa, que es el precursor de la dopamina, pero más un inhibidor de la decarboxilasa intestinal. ¿Y quién es el inhibidor de la decarboxilasa intestinal? La carbidopa. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad de Parkinson? Le doy L-dopa más carbidopa. L-dopa, que va a producir dopamina, pero en el sistema nervioso central, y carbidopa, que es el inhibidor de la decarboxilasa, para inhibir su metabolismo, ¿no? Muy bien. Esto es con respecto a lo que hemos visto, ¿no? Lo que es la dopamina, ¿no? También el esquema gráfico, básicamente. Ya está. Bueno, esto es para que asocien a convulsión. Entonces, si yo les preguntara, ¿quién excita la neurona? Porque la epilepsia es una excitación excesiva de la neurona. ¿Qué iones excitan a la neurona? Sodio. ¿Qué otro más? Calcio. Neurotransmisor excitatorio. Glutamato. Entonces, sodio, calcio, glutamato. Excitan a la célula. Por lo tanto, como anticonvulsivantes, ¿qué voy a dar? Bloqueadores de sodio. Fenitoína, carbamazepina, lamotrigina. Bloqueadores de calcio, etosuximide, valproato. Inhibidores de glutamato también, como anticonvulsivantes. ¿Estamos? ¿Y quién inhibe a la neurona? ¿Qué neurotransmisión? El GABA. Entonces, ¿qué hay que potenciar el efecto del GABA? Están las benzodiazepinas. Entonces, eso es lo que tienen que recordar, quién excita y quién inhibe, ¿no? Entonces, recuérdense que el sodio excita a la neurona porque hace la despolarización, ¿no? Hace la despolarización. El calcio también excita a la neurona porque hace despolarización. El potasio repolariza, ¿no? El potasio repolariza, ¿no? Entonces, acuérdense, sodio, calcio, glutamato excitan. GABA, potasio, etcétera, van a inhibir a la neurona. ¿Ya? Eso lo vamos a aplicar en antiepilépticos. Bueno, esta es la división que les había comentado, sistema nervioso central o periférico, o el otro somático y autonómico, etcétera. Esto de acá es para que recuerden la secreción de los neurotransmisores. ¿Qué núcleo va a secretar la norepinefrina? El locus cerulus.
el locus cerulus segrega norepinefrina. La dopamina está siendo secretada por la vía nigroestrial, ¿no? La sustancia negra del mesencéfalo, ahí está el núcleo caudado, que forma parte del cuerpo estriado, ¿no? El núcleo caudado es el que está involucrado con la dopamina, la vía nigroestrial. La serotonina es el núcleo de la línea media o el núcleo dorsal del RAFE, también llamado. Entonces, locus cerulus, norepinefrina, vía nigroestrial, dopamina, vía o el núcleo dorsal del RAFE o de la línea media, serotonina, ¿no? El SARA, el sistema activador reticular ascendente, que es el que nos mantiene despiertos. ¿Por qué? Porque está conectado con los hemisferios cerebrales, tiene un área excitatoria y un área inhibidora, ¿no? Acá, por ejemplo, trabajan los que inducen sueño, ¿no? Los que inducen sueño, los hipnóticos, cuyo efecto, por ejemplo, está en el caso de las benzodiazepinas, ¿no? Son hipnóticos, porque justamente están involucrados con la área inhibidora del sistema reticular ascendente, que está conectado con el hemisferio cerebral, ¿no? Esta es la vía dopaminérgica, este receptor de la dopamina, el D2, ¿ya? La dopamina tiene 5 receptores, la serotonina tenía 7. La dopamina tiene 5 y uno que vamos a ver importante es el D2. Este D2 está conectado con varias vías, está conectado con la corteza cerebral. Entonces esa es la llamada vía mesocortical, la que está con la corteza cerebral. Está conectada con este sistema que vamos a ver acá, que es el circuito de Papez, que es el relacionado al sistema límbico, que es el sistema relacionado con las emociones. Ese es el área mesolímbica. Entonces, el D2 tiene el área mesocortical, tiene el área mesolímbica, ¿no? Tiene el área también, el D2 tiene el área túbulo infundibular, que es la que está conectada con el hipotálamo y la hipófisis. Porque recuérdate que el hipotálamo produce dopamina y la dopamina va a la hipófisis, receptores D2. ¿Y a qué hormona va a inhibir la dopamina? A la prolactina. Pues la prolactina, ¿no es cierto?, es inhibida por la dopamina. Por eso en lo que es sistema endocrino, a la dopamina se le conoce con el nombre de PIF, factor inhibidor de prolactina. Esa es la vía túbulo infundibular. Entonces tenemos la vía mesocortical, mesolímbica, y tenemos la vía túbulo infundibular, que está relacionada con la prolactina, ¿no? ¿Y qué vía más nos falta de la dopamina? Tenemos la mesocortical, mesolímbica, túbulo infundibular. Del Parkinson, ¿cómo se llama la vía? Nigroestrial. Esas son las 4 vías que tienes que acordarte de la dopamina, ¿ya? Y ahí participa este receptor, el D2. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar los psicofármacos, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con los antidepresivos y los eutimizantes, los estabilizadores del ánimo. Antidepresivos, ahí está. Se acordarán de este piloto, ¿no es cierto?, que estrelló el avión por su depresión, estrelló un avión, creo que fue en Alemania. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa noticia? Que por la depresión severa que tenía, estrelló el avión. Entonces, la depresión es un problema de salud pública. Hay más enfermos mentales que físicos, ¿ya? Entonces, 1% de la población es esquizofrénica a nivel mundial, la prevalencia. O sea, cada 10, uno está loco, ¿ya? Identifiquen en su promoción, ¿eh? Siempre hay uno.
Antidepresivos entonces, y los eutimizantes son los estabilizadores del estado de ánimo, ¿ya? Los estabilizadores del estado de ánimo. Entonces acá ven, ¿no? La fase maníaca, donde quiere hacer todo, y la fase depresiva, ¿no? Entonces está inactivo, la fase depresiva, y pasa a una fase de mucha actividad. Eso es lo que se conoce con el nombre de trastorno bipolar. Trastorno bipolar. Entonces ahí en ese trastorno, ¿no? Vamos a dar los estabilizadores del ánimo. A eso se llaman eutemizantes. Bien, entonces la depresión mayor, porque hay una depresión leve, esta es la severa, la mayor, que tiene un periodo de duración de 2 semanas, cumple estos criterios. Esto lo dejo para que lo lean y más o menos se entienda de qué estamos hablando. La depresión entonces es un estado mental en el cual la persona ya no tiene o ya no siente placer. Eso se llama anedonia, no siente felicidad. Entonces, antes le gustaba ir a las fiestas y esa era su pasión, o le gustaba jugar fulbito, pero ahora ya no siente placer, ya no le siente gusto por esas actividades. Entonces, cuando pierde una persona la sensación de placer, a eso se llama anedonia. Eso es un criterio cardinal. También se altera la concentración, la persona está desatenta, pierde el estado de concentración. La persona puede tener mucho sueño o poco sueño, pierde peso, excesiva, tiene bastante apetito o le da por comer poco. Hay formas de depresión, etc. ¿Ya? Y los pensamientos negativos, ¿no? Ideas de muerte. Entonces las mujeres son las que tienen más ideas de muerte, pero el varón es más práctico, se mata de frente. Ajá. Eso es lo que pasa en la depresión. Entonces la mujer hace la finta, ¿no? Pero el varón se muere. O sea, hay más muerte por depresión en varón que en mujer. ¿Ya? Entonces hay varias cosas para hablar de acá. Entonces, más o menos dense cuenta de qué estamos hablando. Pero acá lo más importante no es ver la clínica, sino ver qué es lo que pasa a nivel cognitivo. En la depresión, los neurotransmisores están disminuidos. Serotonina, dopamina, norepinefrina, están bajos los neurotransmisores. Entonces, por eso en los antidepresivos hay que aumentar la concentración. Y una forma de aumentar la concentración de estos neurotransmisores es inhibiendo la recaptación. Ese es el principal mecanismo de los antidepresivos, inhibir la recaptación de serotonina, de norepinefrina, de dopamina, ¿no? Como vamos a ver. Los bipolares, ya hemos dicho, los que tienen la fase maníaca y la fase depresiva, ¿no? Entonces ahí vamos a dar los estabilizadores del ánimo. Entonces, como habíamos dicho, el principal mecanismo de los antidepresivos es inhibir la recaptación. Y los más selectivos y los que son de elección y más seguros son estos de acá, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces, estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina justamente vienen acá y bloquean la recaptación para que no se metabolice, ¿no? Nuevamente, para que no se metabolice, y de esa manera aumenta la concentración de la serotonina. Y esos son los más seguros, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pues son específicos. Ahí está la fluoxetina, paroxetina, sertralina. Esos son los de elección, de primera línea. Y en el otro extremo están los más tóxicos. Y los más tóxicos son los inespecíficos. ¿Y cuál es el antidepresivo inespecífico? Los tricíclicos. Porque los antidepresivos tricíclicos inhiben la recaptación de serotonina, pero también inhiben la recaptación de norepinefrina, y también bloquean los receptores alfa-1, y también bloquean los receptores de histamina, y también bloquean los receptores muscarínicos. O sea que el antidepresivo tricíclico es totalmente inespecífico. Entonces, inhibe la recaptación de serotonina, de norepinefrina, y bloquea alfa-1, H1, M1. Bloquea los receptores alfa-1, los de histamina y los muscarínicos.
Entonces, esos son los más tóxicos, van a tener muchas reacciones adversas, los antidepresivos tricíclicos. Y luego los que están en el medio, ¿no? Son alternativa. ¿Quiénes son de alternativa? Los inhibidores de recaptación de serotonina y de norepinefrina, o sea, son dual, ¿no? Serotonina y norepinefrina. Estos de acá, los IMAO, los inhibidores de la monoaminooxidasa. Recuerden que la MAO era intramitocondrial y metabolizaba a las catecolaminas, ¿no? Entonces, el IMAO es un antidepresivo, ¿ya? Es un antidepresivo, el inhibidor de la monoaminooxidasa. Entonces, este es el mecanismo de acción. Entonces, estos son los más seguros, los inhibidores de la recaptación selectivo de la serotonina. Estos son los más seguros. El citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina, ¿no? Son los más seguros. Luego tenemos la contraparte, los más tóxicos, estos de acá. Los antidepresivos tricíclicos, el máximo representante está la amitriptilina, que es bien sedativo también, genera bastante sedación. También está la clomipirina, la imaprina, falta acá, que es el menos sedativo, doxepina, etc. Entonces, estos son los más tóxicos, los antidepresivos tricíclicos. Luego, los que están en el lado intermedio, como alternativa, los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Ahí están los duales, ¿no? Serotonina, duloxetina, 2. Duloxetina, norepinefrina y serotonina. Pero también puede ser los inhibidores de la recaptación de norepinefrina y dopamina, bupropión. Esta más que en la depresión tiene utilidad en lo que viene a ser la nicotina, ¿no? En las pacientes que son dependientes del tabaco se utiliza bupropión, ¿ya? Como mecanismo para ir generando independencia de la nicotina, ¿no? No se utiliza tanto en la depresión. Esto sí, duloxetina sí es una alternativa a estos de acá que son los más seguros. ¿Cuál era la acción de la mirtazapina? Es un antagonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos. Por lo tanto, ¿qué hace? Se antagoniza la función del alfa-2, libera más norepinefrina. Entonces el paciente se siente más despierto, más activo, ¿no? Entonces ese es el efecto de la mirtazapina. Es un antidepresivo en el cual inhibe a los receptores alfa-2 adrenérgicos, lo contrario de la metildopa, ¿no? Y este es para la depresión atípica, los IMAO, se utiliza para la depresión atípica. Cuando uno está deprimido, ¿qué es lo más frecuente? ¿Que me dé más sueño o menos sueño? Más sueño, pero este es al revés, le da menos sueño. ¿Come más o come menos? Menos, se va el apetito, ¿no? Pero este es al revés, come más. ¿Está inactivo o activo? ¿Irritable o está así planchado? Lo más frecuente, que esté planchado. Una persona deprimida todo lo ve negro, ¿no? Entonces en este caso la atípica está irritable, ¿no? Está irritable. Eso en los niños es frecuente, por ejemplo. El niñito deprimido no lo vas a encontrar triste, llorando como el adulto, ¿no? Sino lo vas a encontrar irritable. El niño deprimido está irritable, está quejumbroso, pero no los berrinches, ¿no? Sino de manera continua presenta estos actos. Entonces esa es la llamada depresión atípica, donde tiene poco sueño, está irritable, le da por comer más, o sea, lo contrario del usual. Y ahí de elección son los IMAO, en la depresión atípica, los inhibidores de la monoaminooxidasa, ¿ya? La selegelina, etc. Acá hay varios selectivos, no selectivos, como vamos a ver. Ya está. Entonces, tienes que acordarte que su mecanismo de acción es inespecífica, por lo tanto no son de primera línea. Se reserva para casos graves refractarios, ¿no? Era como quién, a ver, en antiarrítmicos que habíamos visto. Cuando no te acordabas que antiarrítmico era de elección, ¿qué le era? Amiodarona, ¿cierto? Tenía un amplio espectro, pero mucho efecto adverso.
Es lo mismo que pasa acá. Es muy bueno, entonces te saca de la depresión, pero mucho efecto adverso. Por eso no es de primera línea, es para casos graves, refractarios. ¿Ya? Entonces, ¿dónde trabaja? Inhibiendo la recaptación de serotonina, ¿no? De norepinefrina, pero sus efectos adversos van acá, ¿no? Con los otros. Bloquea, ¿qué receptores? Muscarínicos de la acetilcolina. Bloquea los receptores H1 de la histamina. Y también bloquea los receptores alfa 1. Y ahí vienen los efectos adversos. Entonces el efecto terapéutico es porque inhibe la recaptación de serotonina y norepinefrina. Ahí viene el efecto terapéutico. Pero los efectos adversos, ahí están, reacciones adversas medicamentosas, es porque bloquea, inhibe al H1, produciendo aumento de peso, produciendo sedación, da sueño. Inhibe a los receptores muscarínicos, por lo tanto es anticolinérgico. ¿Y qué va a dar los efectos antimuscarínicos? Como la atropina, ¿no? ¿Qué efecto daba la atropina? Boca seca, estreñimiento y retención urinaria, visión borrosa. Pues esos efectos tienen. Boca seca, visión borrosa, estreñimiento, retención urinaria. Y también antagoniza los receptores alfa 1. ¿Y el alfa 1 qué hacía? Vasoconstricción. Entonces, al inhibir ese efecto va a ser vasodilatación, va a ser ortostatismo, hipotensión ortostática. ¿Ya? Entonces, esos son los efectos adversos. ¿Ya? Los efectos adversos. Y ojo que está contraindicado en pacientes con cardiopatías. ¿Por qué? Porque produce arritmias ventriculares. Y eso a un paciente con una cardiopatía grave puede causarle la muerte. Entonces estos antidepresivos están contraindicados cuando el paciente tiene un infarto agudo de miocardio, una falla cardíaca severa, etc. En caso de cardiopatía están contraindicados. También en riesgos de suicidio, o sea, si hay ideas de muerte o hay intentos de muerte, tampoco es recomendable porque el paciente con los efectos adversos va a sentir en que en vez de mejorar está empeorando. Entonces tampoco se indica cuando hay alto riesgo de suicidio. Contraindicado en glaucoma agudo y HBP, igual que los anticolinérgicos. Entonces acuérdate, en HBP y glaucoma, anticolinérgico y antidepresivo tricíclico, están contraindicados, ¿no? Muy bien, estos son los más seguros, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. El más serotoninérgico es el escitalopram, este es específico. El más desinhibidor es la fluoxetina, el más sedante es fluvoxamina, ¿no? Son algunos efectos que ustedes pueden ver de estos antidepresivos, ¿no? Reacciones adversas, trastorno del sueño, disfunción sexual, ansiedad, baja de peso, ¿no? En general tienen poco efectos adversos. Este efecto, llamado el de las piernas inquietas o acaticia, se ve con la paroxetina, ¿no? El síndrome de las piernas inquietas. El paciente está cruzando, está descruzando las piernas, no puede estar quieta en las piernas. Ese síndrome se llama acaticia. Tiene una necesidad de movimiento de las piernas, ¿no? En general son los más seguros y por eso no hay contraindicación absoluta, ¿no? Estos son los duales, los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, duloxetina, ¿no? Los duales. Estos se utilizan en casos refractarios o alternativa a los primeros, cuando no responden, ¿no? Reacciones adversas, hipertensión, síntomas serotoninérgicos, como aumento de peso, también síndrome metabólico, contraindicación también en cardiopatías graves o hipertensiones mal controladas, ¿no? Están contraindicados. Muy bien. Y estos son en los casos de la depresión atípica. ¿Son segunda elección o es de elección en la depresión atípica? Entonces, si un paciente está recibiendo un antidepresivo, por ejemplo, fluoxetina o sertralina, y lo quiero cambiar con un IMAO, debe haber un periodo de lavado.
entre 2 semanas, 3 semanas. O sea, yo no puedo descontinuar fluoxetina y al día siguiente darle un IMAO. No, tiene que ver un periodo de lavado, ¿no? Porque aumenta las reacciones adversas. Y acá está, ¿no es cierto?, lo que deben acordarse. Evitar los alimentos ricos en tiramina, porque si no se va a dar una crisis de mucha activación del simpático, una crisis adrenérgica, porque acuérdense que la tiramina aumentaba la liberación de norepinefrina. Entonces, cuando yo combino un IMAO, ¿qué estás haciendo con el IMAO? Estás inhibiendo el metabolismo de las catecolaminas y le das tiramina, que aumenta la liberación de norepinefrina, que vas a generar una crisis adrenérgica, como si tuvieras feocromocitoma. El paciente va a tener cefalea, hipertensión, diaforesis, etc. Es una crisis adrenérgica. Por eso cuando me pregunten en qué antidepresivos está contraindicado los alimentos ricos en tiramina o en qué antidepresivos hay que tener en cuenta la dieta en los IMAO, ¿no? Entonces, queso, chocolate, yogur, vino blanco, pescados son alimentos ricos en tiramina y hay que tener cuidado con esos alimentos. Contraindicación absoluta: hepatopatías graves, diabetes, falla cardíaca, hipertensión complicada, ¿no? Muy bien. Los IMAO, como les había mencionado, hay selectivos de los inhibidores de la monooxidasa A, esa es la moclobemida, y los no selectivos como la fenelcina, ¿no? Entonces hay selectivo, no selectivo, ¿no? Selectivo, no selectivo. Y ahí están los alimentos ricos en tiramina, que en general están contraindicados, ¿no? Queso, embutidos, la uva, por ejemplo, también tiene bastante tiramina, ¿no? Vegetales, espinaca, col, ahí está, higos, son alimentos ricos en tiramina. Y los estabilizadores del ánimo, que viene a ser el carbonato de litio, es el estabilizador de ánimo. Por eso este fármaco es de elección en el trastorno bipolar. Es de elección en el trastorno bipolar, porque es el estabilizador del ánimo. En general su farmacodinamia no es muy conocida. El carbonato de litio, su mecanismo de acción no está muy bien comprendido, pero por ahí mencionan que el litio bloquea lo que viene a ser al inositol, bloquea el inositol, ¿no? El metabolismo del inositol. Recuerden que el inositol, al final, como inositol trifosfato, va a actuar como un segundo mensajero, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí el efecto, que bloquea el metabolismo del inositol, inhibe los receptores de serotonina, ¿ya? Inhibe los receptores de serotonina, es otro efecto también que produce el carbonato de litio. En la farmacocinética hay que darlo sin alimentos o después de los alimentos, porque cuando uno consume carbonato de litio con los alimentos, aumentan los efectos adversos, como náusea, vómito, diarrea, ¿no? Entonces hay que darlo después de las comidas, no se une a proteínas, no se metaboliza. Miren, 95% es excreción renal. Entonces no se metaboliza y el 95% va por la orina. Entonces hay varios mecanismos para aumentar la concentración de litio en la sangre o para bajar, ¿no? Y un principio acá que tienen que acordarse es que el litio con el sodio compiten en el túbulo contorneado proximal. Entonces, el litio con el sodio empiezan a competir. Entonces, ¿qué pasa si consumes una dieta hipersódica, no? Entonces, si consumes bastante sal, el riñón va a filtrar bastante sodio. ¿Y quién va a ganar? ¿Sodio o litio? Sodio. Entonces, la dieta hipersódica baja los niveles de litio. Pero por el contrario, la dieta hiposódica, ahí está, hiponatremia, una dieta hiposódica, ¿qué va a pasar? El riñón filtra menos sodio. Y si el paciente está tomando litio, entonces el litio va a ganar ante una dieta hiposódica. Entonces se absorbe más litio y por lo tanto aumento las concentraciones de litio.
¿ya? Entonces una dieta hiposódica o el consumo de diuréticos, pues, ¿no? Porque ¿qué hacen los diuréticos? Inhiben la absorción del sodio, ¿no? Son natriuréticos, tiacidas sobre todo, son los que generan más hiponatremia, las tiacidas. Entonces van a aumentar también la concentración de litio. Y los que bloquean la filtración glomerular, ¿no? AINES, YECAS, ahí está, dieta en poca sal o deshidratación. Los AINES y YECAS, como bajan la tasa de filtración, entonces aumenta la vida media del litio, porque el litio se elimina por el riñón. Entonces los fármacos que bajan la tasa de filtración glomerular, como los YECAS o los AINES, van a aumentar las concentraciones de litio. Y si uno aumenta la concentración de litio, rápidamente se produce toxicidad por litio. ¿Por qué? Porque el litio tiene niveles terapéuticos estrechos. Entonces el nivel terapéutico de litio es este, ¿no? De 0.8 a 1.5 en la crisis bipolar, y de mantenimiento de 0.6 a 1.2. O sea, esta es la concentración de litio de niveles terapéuticos en cuadro de crisis, en cuadro de mantenimiento. Y ya es tóxico cuando es más de 1.5 miliequivalentes por litro. O sea, los niveles de litio son niveles terapéuticos estrechos. Cuando es más de 1.5, ya ahí hablamos de toxicidad. Entonces es muy importante conocer qué factores aumentan o bajan la concentración de litio. Generan muchos efectos adversos, por eso generan problemas de conducción eléctrica, generan arritmias, por eso hay que hacer controles de EKG, también presión arterial, peso, de la función renal, porque producen diabetes insípida nefrogénica, ¿ya? Función tiroidea, producen hipotiroidismo. El litio produce hipotiroidismo, produce hiperparatiroidismo, baja la T4, aumenta la PTH. Y también hay que hacer control de hemograma porque produce leucopenia, linfopenia, etc. Entonces, muy importante que recuerden que el litio tiene niveles terapéuticos estrechos. Por eso es muy frecuente la intoxicación por litio, cuyo síntoma más precoz y más frecuente son los gastrointestinales. Son los síntomas más precoces. Dispepsia, náusea, vómito, ¿no? Son los primeros síntomas. Luego ya viene, acá está, miren, cuando es leve, moderado, grave, los primeros síntomas son gastrointestinales. Luego ya vienen los síntomas neurológicos, ¿no? Entonces ataxia, disartria, debilidad, visión borrosa, fasciculaciones hiperreflexas, arritmias, y ya lo más grave, convulsión generalizada, falla renal, ¿no es cierto? Y la muerte. Entonces, los primeros síntomas son gastrointestinales, luego aparecen los neurológicos, hasta el coma, ¿no? O convulsión. Estos son los efectos adversos. A nivel cardiovascular genera problemas de conducción, aplana la onda T, genera linfopenia, ¿ya? Renales, diabetes insípida nefrogénica, diabetes insípida nefrogénica. A nivel endocrino, hipotiroidismo, genera bocio también, genera bocio, y la PTH aumenta, hiperparatiroidismo. A nivel cognitivo, genera trastorno cognitivo leve, temblor, ataxia, y es teratogénico. Una gestante que toma litio en el primer trimestre está asociada a la implantación baja de la válvula tricúspide. Eso se llama anomalía de Einstein. El síndrome de Einstein o anomalía de Einstein es la implantación baja de la válvula tricúspide, ¿no? Muy bien, ahora los antipsicóticos. Hablamos acá de la esquizofrenia, ¿no? El cuadro psicótico está conformado por alucinaciones. Las más frecuentes son las auditivas, ¿no? La persona escucha voces, está escuchando voces en tercera persona, ¿no? Tiene alucinaciones, tiene comportamiento desorganizado, ¿no? Y los famosos síntomas negativos, ¿no? Está con poca voluntad, abulia, aplanamiento afectivo, está triste, no siente placer, anedonia, apatía, etc., ¿no? Esos son los síntomas negativos: abulia,
aplanamiento afectivo, anedonia, apatía son los llamados síntomas negativos. Y los positivos son las alucinaciones auditivas, visuales, el comportamiento desorganizado, esos son los síntomas positivos, ¿no? Entonces, acuérdense que en la esquizofrenia, en la psicosis, hay síntomas positivos y negativos, ¿no? Entonces, los fármacos llamados antipsicóticos, también llamados neurolépticos, es lo mismo, antipsicóticos, neurolépticos, van a involucrarse con los receptores de la dopamina, ¿ya? Entonces, inhiben a la dopamina, ¿ya? Lo que pasa en la esquizofrenia es que hay mucha dopamina. ¿En qué vía? En la vía mesolímbica, ¿no? Por eso el paciente tiene alucinaciones, porque recuerden, el aspecto mesolímbico es con las emociones. Entonces, tiene alucinaciones, comportamiento desorganizado, inventa cosas, etc. Entonces, ¿cómo los fármacos qué van a hacer? Van a bloquear, ahí están, antagonizan los receptores de la dopamina. ¿Qué receptores? Los D2. Los D2. De los 5 receptores de dopamina, el D2 es el que inhibe los antipsicóticos o neurolépticos. La clasificación, tenemos los de primera generación y los de segunda. Los de primera se clasifican en 2 tipos. Las de baja potencia, o también llamadas fenotiacinas, y el máximo representante es la clorpromacina, y los de alta potencia, o llamados butirofenonas. Y ahí, dentro de las butirofenonas,